minutos más y arrancamos ya. Bueno, vamos a arrancar. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. Perfecto, vamos. Si mientras estoy dando la clase alguno no se puede comunicar y bueno, no pueden entrar y se comunican con alguno de ustedes, por favor díganme porque cuando pongo pantalla, compartir pantalla, pierdo un poco el control para poder darle entrada al resto de sus compañeros, pero creo que ya tenemos un buen núcleo para arrancar. Bueno, ¿ahí ven todos, chicos? ¿Están viendo la pantalla? ¿Hola? ¿Ven? Sí, profe, se ve. Sí, sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, no, cada tanto pregunto porque por ahí, para no quedar descolgado. Bueno, imagínense, lo primero, acá tenemos un pedacito de material tipo P. Recuerdan, material tipo P, mayoritario son los huecos o lagunas. Acá tenemos muchos signos más, que son los huecos en verde, y los electrones son minoritarios, es decir, tenemos pocos electrones, que son los signos menos, que están en rojo. Este es un material común, tipo P, que se le llama sustrato, o cuerpo, o body. A esto le agregamos arriba una capa de óxido, y arriba de la capa de óxido una capa de metal. Y del otro lado le ponemos un contacto ómnico, es un pedacito de metal. Fíjense que quedó una estructura metal, óxido, semiconductor. Por eso el nombre de MOS, que es el transistor fundamental de todos los circuitos integrados que se están fabricando en este momento. Bien, así uno dice, bueno, ¿para qué sirve, no? Recordemos material tipo P, con muchas lagunas, mayoritarios y pocos electrones. Acá, bueno, le agregamos una fuente de tensión entre el terminal
metálico le vamos a llamar gate y el otro le vamos a llamar B, ¿no? De body. Acá le ponemos una tensión BGB que es igual a 0, es decir, no se modifica nada con respecto a cuando teníamos con los dos terminales al aire. Bien, ahora, ¿qué pasa si esta tensión la empezamos a aumentar? Fíjense, la hacemos mayor que 0, entonces acá van a aparecer cargas en el metal positivas, y estas cargas del metal van a atraer a los electrones que son minoritarios en el material tipo P y a repeler hacia abajo las lagunas. Entonces, algo que estaba de esta forma, que estaba en forma aleatoria y distribuida, fíjense cómo ahora los electrones van para arriba, atraídos por las cargas positivas, se forma un campo eléctrico, y los huecos o lagunas del material mayoritario se van hacia abajo. Hasta acá tenemos, bueno, una concentración mucho mayor de electrones cerca de la capa de óxido que en el resto del sustrato. Ahora, ¿qué pasa si esto lo seguimos aumentando? Va a llegar a un valor de tensión que se llama BT, tensión de umbral, en el cual acá tenemos tanta cantidad de electrones que se hizo un material tipo N dentro de un material tipo P. Todo lo que teníamos acá era material tipo P, ahora acá, justo debajo de la capa de óxido, se formó un canalcito N. Es decir, acá tenemos material tipo N. Esto, por supuesto, es totalmente reversible. Si acá hago la tensión igual a 0, todo esto, bueno, aleatoriamente, y al cabo de unos pocos nanosegundos vamos a tener de vuelta el material tipo P como teníamos originalmente. Entonces, fíjense que acá tenemos, por el efecto del campo eléctrico que se produce, aparece un canal N. Por eso este tipo de transistor, además de MOS, se lo conoce también como transistor de efecto de campo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico que produzco con esta tensión, acá me va a producir un canal N dentro del material tipo P. ¿Hasta ahora se entendió esto? Profe, Sí, bien. ¿qué relación tiene con el FET? Con el FET, FET. JFET. Bueno, el JFET no lo vemos nosotros porque funciona muy parecido, digamos, el MOS es muy superior, es como una juntura, si quieren en algún momento le subo material yo, no lo vemos porque es algo que ya no se usa más. Y dentro de los circuitos integrados tampoco se usaba. Ok. Ahora todo lo que se usa son transistores MOS. El funcionamiento ahora cuando veamos un tipo de MOS especial, van a ver que una parte, les voy a decir, que funciona como el JFET. Entonces, bueno, si uno quisiera usar un JFET, utiliza este MOS dentro de un rango de polarización. Pero es un transistor con una juntura. Después cualquier cosa, si quieren, le subo material como para que lo vean, pero es mucho más chiquitito. Ahora, después que terminamos de verlo, le doy, creo que tengo una diapositiva de mecánica que lo doy para que vean rápidamente cómo funciona. Pero es algo que ya no se utiliza. Esto es lo que se utiliza en la actualidad, ¿no? Vale. Entonces, bien, acá vimos que con una tensión formábamos un canal tipo N. Ahora esto lo que tenemos acá no nos sirve para nada, así solo. Vamos a ver cómo podemos ir mejorando esta estructura. Acá, fíjense qué es esto. Acá ponemos dos implantes en esta parte de canal N. Entonces, tenemos primeramente el sustrato tipo P, fíjense que no está polarizado, sustrato tipo P, material P, y dos implantes del canal N. Acá de vuelta tenemos la capa de óxido y acá tenemos la capita de metal. Este terminal se conoce como gate. Este otro terminal se lo va a llamar drenador o drain. Esta parte que está, el otro terminal se lo conoce como fuente o source. Entonces, ya tenemos definido con tres terminales el transistor MOS. En realidad tiene un cuarto terminal que es el del sustrato, que vimos que era el que conectamos la fuente de tensión, pero generalmente se usa conectado al source. Entonces, acá lo tenemos sin ninguna polarización. Ahora vamos a empezar a polarizarlo. Acá de vuelta, lo que hice es conectar todos los terminales a masa.
Vemos que no se modifica absolutamente nada. Acá, ¿qué pasa? El potencial, fíjense, entre el gate y el sustrato es 0. Y el terminal de fuente, source, está conectado al sustrato. Entonces, bueno, estábamos sin ninguna polarización, acá no tenemos ningún canal. Ahora, el gate lo levanto y lo conecto a una fuente de tensión. Acá, fíjense que el sustrato y el source están conectados, por lo tanto, lo que antes llamamos la tensión BGB, ahora vamos a llamarla BGS. Acá aumentamos la tensión, empieza a atraer electrones, a repeler las lagunas hacia abajo, hasta que llegamos, cuando la tensión BGS es mayor que una tensión de umbral, ya tenemos un canal. Entonces fíjense que bueno, antes acá teníamos estos dos terminales que estaban aislados, y ahora acá tenemos estos terminales que están unidos. A medida que aumentamos esta tensión, vamos a tener un canal más grande. Entonces vamos a tener mayor conductividad entre el drain y el source. Pero todavía no está funcionando esto. ¿Por qué? Bueno, porque este terminal está puesto a masa y este terminal también está puesto a masa. Entonces, ahora lo que tenemos es que si conectamos este terminal, el drain, a una fuente de alimentación, vamos a ver que cuando tenemos el canalcito hecho, porque tenemos que la tensión BGS es mayor que la tensión de umbral, acá puede circular una corriente con este sentido, a través del canal y hasta el source, y circula masa. Entonces ya vemos que vamos a tener una circulación de corriente, por lo tanto, bueno, ya es un dispositivo útil. Así como en un transistor, recuerden que cuando nosotros le suministramos corriente a la base, teníamos una corriente de colector entre el colector y el emisor. Acá vamos a tener una corriente entre el drain y el source cuando polarizamos con una tensión el gate. Fíjense que acá ya tenemos la primera diferencia con el transistor. El transistor nosotros lo controlábamos por una corriente de base. Acá estamos controlándolo con una tensión BGS. Después, otra cosa que se me pasó por alto cuando estábamos hablando. Fíjense que esto, vamos a volver, estamos en la página 11, vamos a volver a la página 3. Cuando teníamos el que se formaba el canal, fíjense que esto es un condensador, acá tengo óxido, ¿no? Cuando le pongo esta tensión. Por lo tanto, la corriente de gate es 0. Nosotros en un transistor teníamos una cierta corriente de base. Acá tenemos que esto no consume corriente en la entrada. ¿Por qué? Porque tengo un condensador. Entonces volvamos a lo que teníamos antes. Tenemos esto, tenemos circulación de corriente y la corriente que entrega esta fuente es 0. Es decir, no consume corriente a la entrada. ¿Por qué? Porque es un condensador. Tengo acá metal, óxido y semiconductor. El símbolo. Fíjense que acá esto me está diciendo estas rayas entrecortadas, me está diciendo que el canal, cuando la tensión BGS es 0, no tengo canal. Y cuando la tensión BGS es mayor que BP, sí tengo un canal. Esto me está indicando que es un MOS de canal enriquecido, se llama, porque a medida que voy aumentando la tensión BGS, se va enriqueciendo este canal, se va haciendo cada vez más grande. Bien, hasta ahora está conduciendo con una tensión BDS chica. La tensión BDS es menor que BGS menos BT. Entonces vemos que el canalcito que se forma es uniforme. Acá tenemos un gran campo eléctrico. Acá tengo 0 de tensión y acá tengo una tensión BDS. Es decir, acá tengo mayor tensión que el que tengo acá. Entonces el campo que se forma a lo largo de todo este canal no es uniforme. ¿Qué pasa si esta tensión la sigo aumentando? Llega un momento que la tensión que tengo acá es mayor que la que tengo acá, por lo tanto se invierte el campo eléctrico. Y uno dice, ¿desaparece el canal? No es que desaparece o desaparezca, se estrangula. Fíjense que acá teníamos un canalcito normal, uniforme, y acá es como que se estranguló. Entonces uno dice, bueno,
entonces quiere decir que no tengo más corriente. No, como el campo eléctrico que tenemos entre estos puntos es tan grande, sigue circulando corriente. Pero ya el canal no es uniforme. ¿Cuándo se produce esto? Cuando la tensión BDS es mayor que BGS menos BT. Es decir, la tensión acá es más positiva que acá, por lo tanto acá se invirtió el campo eléctrico. Mucho, digamos, es simplemente para que vean el efecto que se produce. Esto simplemente, acá lo que vamos a tener es que en esta zona, el MOS funciona como una resistencia variable, ¿no? Porque aumento la tensión, aumenta el canal, circula más corriente, disminuyo la tensión, disminuye el canal, circula menos corriente. Es como que tengo una resistencia controlada con esta tensión. Profe, Acá ya, una vez que pasé BT, acá ya se estranguló el canal y es como que la corriente ya después no aumenta, queda una corriente constante. Esto vamos a ver que se llama en la zona de funcionamiento de saturación y es la zona que nos va a interesar en la que vamos a trabajar. profe, Entonces, sí, decime. me perdí en una cosita, no sé bien cuál es BT, BDT, mejor dicho. ¿Cuál es la tensión? La tensión T. ¿Ves que vos tenés B de Ah, la Grey? tensión T. Sí, sí, mirá, la tensión T es. Acá habíamos visto que teníamos BG, la tensión entre el gate y el sustrato era 0. Acá teníamos una tensión chica, se empezaban a acumular cargas, y en el momento que la tensión superaba el valor BT, que es el umbral de la letra T de threshold, ¿no? En inglés de umbral, tenemos ya el canal. Quiere decir que la tensión superó a la tensión en la cual se forma el canal. Cuando la tensión entre el gate y el sustrato es mayor que BT, se formó el canal. Ah, ok. Entonces, para poder tener el canal, la tensión BGS, acá fíjate que es la tensión entre el gate y el sustrato. Pero como nosotros conectamos el SERS al sustrato, entonces ya directamente utilizamos la tensión BGS. Acá, que sea mayor que BT, quiere decir que es la tensión en la cual se forma el canal. A medida que es mayor esta tensión, tengo más ancho el canal, por lo tanto voy a tener mayor circulación de corriente. Mientras que BDS sea menor que BGS menos BT. Si es mayor la tensión BDS, vimos que se estrangula el canal, por lo tanto la corriente ya permanece constante y se hace independiente de los valores de aumento de BGS. Ok. Ven que alguien se solicita unir. Bueno. ¿Siguen viendo la pantalla? ¿Las transparencias? Sí, Chicos. Bueno, perfecto. Bueno, así como tenemos un MOS de enriquecimiento de canal N, vimos que esto se formaba un canalcito N. Bueno, si yo pongo un sustrato tipo N y pongo implantes tipo P, voy a tener un MOS de enriquecimiento de canal P. Como tengo un sustrato N, acá se va a formar un canal P y la tensión BGS ahora tiene que ser negativa. ¿Esto por qué? Esto básicamente porque en muchas aplicaciones, más que nada cuando se hacen circuitos digitales, uno necesita tener el transistor complementario. Por eso se llama la tecnología CMOS, C de complementario, de transistor MOS, y C quiere decir complementario, que yo puedo tener transistores de canal N y de canal P. Algo antes para que, simplemente un poco de información, ustedes van a ver que a medida que van avanzando la tecnología de los circuitos integrados, uno dice, bueno, tenemos un circuito integrado que tiene tantos micrones, dice tanta tecnología, que tiene 0,2 micrones, 0,1 micrón, 0,05 micrón. ¿Qué significa esto? Es el ancho que tenemos acá del canal, entre el drain y el source. Entonces, esto es lo que me da la tecnología. Obviamente, cuanto menos ancho tenga, menos separación tenga entre el drain y el ser, más rápido van a ser.
Nosotros en el laboratorio de componentes, en una época, antes de dedicarnos a hacer lógica programable, habíamos hecho circuitos integrados y bueno, con otras universidades lo mandábamos a hacer a una fábrica que había en Francia que nos hacían unas pequeñas producciones. Entonces, el tamaño que teníamos acá era de 2 micrones. Eran transistores, obviamente la tecnología que nos permitían hacer y los costos eran una tecnología muy antigua, eran para circuitos experimentales. Ahora se están hablando del orden de los 0,2, 0,3 micrones, es decir, pero superó, donde antes teníamos un transistor, nosotros ya ahora hay un circuito integrado que se puede construir. Pero bueno, básicamente para que tengan en cuenta cuando se habla de la tecnología es la distancia que está del canal, ¿no? Entre el drain y el surge. ¿Qué es lo que limita? Que ahora se hace tan chiquitita que ya empiezan a aparecer efectos cuánticos. ¿Por qué efectos cuánticos? Y bueno, porque la separación es muy chiquitita, entonces ustedes saben que, bueno, estuvimos viendo un poco de física cuántica, ¿no? Que ya acá, cuando estamos trabajando, que pasan los electrones, estamos trabajando como que fueran bolitas que están circulando, ¿no? Pero cuando ya la separación es tan chiquitita, hay efectos, el electrón se comporta como la luz y ya eso limita ya la tecnología que se puede lograr, la disminución de tecnología que se puede lograr en los circuitos integrados. Bien, esto es básicamente la parte física, para que vean, no es complicado, inclusive es mucho más simple que el transistor, no tiene ninguna corriente inversa, no tiene nada esto. Ahora vamos a ver cómo se utiliza. Primeramente la curva. Habíamos visto, esto se llama la curva de entrada, BGS en función de IDS. Es decir, cuando nosotros variamos esta tensión, cómo varía la corriente que circula entre el drain y el surge, la corriente que circula por el canal. Vemos que lo primero que observamos que no es algo lineal. Ustedes recuerdan que en un transistor tenemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces el beta vale 100 y bueno, siempre tengo la misma relación. No, acá vemos que es una curva. La corriente ID en función de BGS tiene una curva. Fíjense que esta curva arranca del valor BT. Cuando BGS es menor que BT, la corriente IDS es 0. Es decir, no tengo canal. A partir de acá se empieza a formar el canal y a medida que aumenta BGS, aumenta la corriente IDS. Y si ahora grafico, así como habíamos hecho con un transistor que graficamos la tensión I de colector en función de la tensión colector-emisor, acá es exactamente lo mismo, graficamos la corriente drain surge en función de la tensión BDS. ¿Y qué utilizamos como parámetro? Y como parámetro utilizamos la tensión BGS. Acá fíjense, a medida que va aumentando la tensión BGS, bueno, tenemos diferentes curvas, así como teníamos en un transistor que teníamos. Esta curva era la curva de I de colector, beta veces I de base, ¿no? Perdón, la curvita esta era de la corriente de base. Acá teníamos la corriente de colector. Acá tenemos la tensión BGS y acá la corriente ID. Es exactamente igual que en un transistor, la curva. Tenemos la única diferencia, en un transistor esta zona le llamamos la zona de saturación, acá no, en un MOS se llama la zona óhmica. ¿Por qué? Porque la corriente varía con la tensión BGS como una resistencia. Acá si uno quiere construir una resistencia controlada por tensión, se lo polariza en esta forma. Después, donde antes llamamos la zona de conducción, se llama zona de saturación en el MOS. Esto por la literatura lo llama así. Es la zona útil que vamos a utilizar nosotros. Y después tenemos la zona de corte, que es cuando la tensión BGS es menor que BT, es decir, zona donde no tenemos formado el canal. Entonces, bueno, la curva de salida es muy parecida a la de un transistor. La curva de entrada no, es diferente. Ya vemos que acá tenemos una curva en vez de tener una línea recta. Bueno, acá tenemos como es la zona de corte, la zona de región óhmica y la zona de saturación. Y después otros parámetros que tenemos que tener en cuenta. Hay una tensión máxima en los manuales, aparece BGS, quiere decir que si le pongo una tensión mayor que este valor, se quema.
tenemos una tensión BDS máxima, también se quema. Es como cualquier dispositivo, tenemos una máxima corriente que puede soportar y una máxima potencia. Entonces van a ver que hay MOS que dice para tal valor de corriente de drain o para tal valor de potencia. Eso como cualquier dispositivo. Bien, habíamos visto que la curva de entrada era una curva, no era una recta. ¿Cuál es la ecuación que tenemos? Es esta. Primero, esta curva funciona cuando la tensión BDS es mayor que BGS menos BT. Estamos en esta zona, en la zona de saturación. Esta parte no vamos a trabajarla nosotros vamos a trabajar la zona de saturación. Entonces, para esta zona, fíjense que BDS es mayor que BGS menos BT. Esto, el límite entre la zona óhmica y la zona de saturación es cuando BDS es igual a BGS menos BT. Nosotros trabajamos en esta zona. Cuando trabajamos en esta zona, la corriente ID tiene esta función. Acá tenemos una función cuadrática. Y la constante K está dada por la corriente de encendido dividido la tensión BGS de encendido menos BT. ¿Esto qué dice? Cuando empieza a conducir, no. Es un valor de corriente y tensión y valor de BGS que nos da el fabricante, que nos da para que nosotros podamos calcular la constante K. Entonces, una vez vamos al manual, calculamos esta constante K y ya podemos trazar la curva de la corriente de drain en función de BGS. Hola, Caquitita. Ya terminé. No, Por ejemplo, si nos da del manual una corriente de encendido de 10 mA, una tensión BGS de 8 voltios, una tensión de umbral de 2 voltios, vamos a esta ecuación, calculamos el valor K como la corriente de encendido dividido la tensión de encendido menos BT al cuadrado, corriente de encendido 10 mA, tensión de encendido menos tensión umbral, nos da que K vale 0,278 mA por volt cuadrado, y ya entonces podemos calcular la corriente de ID para cualquier valor de BGS, obviamente mayor que BT, ¿no? Y por ejemplo, para 4 voltios tenemos que vale 1,11 mA. Bien, y acá tenemos la curva que habíamos visto antes. Acá tenemos la curva, esta curva la trazamos ¿con qué? Con esta ecuación que tenemos. Acá vemos que para 4 volts tenemos 1,11 mA, entonces para 4 voltios tenemos, fíjense acá, BGS 4 voltios tenemos 1,11 mA aproximadamente, y bueno, acá tenemos la curva esta, que se corresponde, la curva de salida entre la corriente ID en función de BDS. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para trazar la recta de carga como se trazaba también en los transistores. Entonces, bien, bárbaro. Con esto podemos trabajar, el fabricante nos da estos parámetros y ya podemos empezar a trabajar con el MOS. Acá, por ejemplo, vamos a un manual. Estos son los valores máximos que podemos tener. Por ejemplo, este es un MOS de 300 miliwatts. Fíjense el simbolito del MOS. Acá la flechita que está pinchando me está diciendo que es un MOS de sustrato P, por lo tanto tengo el canal N formado. Acá tenemos el valor de umbral, que tiene un valor mínimo. Acá nos están dando valores mínimo y máximo, no nos dan un valor típico, es de entre 1 y 5 voltios, y nos dice que la corriente de encendido es de 3 mA. Acá nos está dando, fíjense, el valor mínimo, así que la corriente, usamos el valor que nos da el fabricante, digamos. Entonces, ¿cómo sacamos la tensión de encendido? El fabricante nos dice que es entre 1 y 5. Digamos, no es muy preciso el fabricante en este valor. Bueno, ¿qué hacemos? Tomamos el punto medio. Es decir, la media aritmética, 3 voltios, una corriente de encendido de 3 mA, y la tensión de encendido, acá nos dice que para la corriente de encendido de 3 mA necesitamos, o el fabricante nos dice que tiene una tensión BGS de 10 voltios. Entonces la tensión de encendido es 10 voltios, la corriente de encendido es 3 mA, y BT es el promedio entre 1 y 5 voltios.
Y bueno, ya podemos calcular el K, ¿no? Simplemente yendo al manual. Bien, este es el MOS de enriquecimiento que se llama, porque a medida que aumento la tensión VGS, se hace más grande el canal, se enriquece. ¿Hay otro MOS? Sí. Uno que se llama MOS de deflexión, de canal difundido o de empobrecimiento. Cualquiera de estos tres valores, nombres se le puede usar. Acá fíjense que ya chicos, ¿siguen conectados? Sí. Perfecto. Acá, fíjense que ya de movida, en el otro no teníamos nada acá. Acá ya de movida el fabricante pone un canal. Entonces quiere decir que con tensión VGB o VGS igual a 0, acá tenemos IDSS en función de VGS, con esta tensión igual a 0, ya tengo un canal. Es decir, que si le conecto una tensión BDS, ya voy a tener una cierta corriente. Si yo aumento la tensión, acá esto, imagínense que el SERS está conectado al sustrato, aumento la tensión VGS, obviamente voy a tener mayor canal, por lo tanto aumenta la corriente. Y uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora para disminuir la corriente por debajo, o la quiero hacer la corriente cero? Y bueno, acá tengo que hacer negativo. Si yo hago la tensión acá negativa con respecto al sustrato, ¿qué voy a tener acá? Electrones. Estos electrones me van a rechazar los electrones que estaban en el canal y me van a traer las lagunas del sustrato. Entonces, los electrones estos que están acá se van para abajo y acá empiezan a venir lagunas y entonces cada vez el canalcito se va haciendo cada vez más chico hasta que llega un momento que tengo el valor VGS off o BP se lo suele llamar también, en el cual ya el canal no está más, desapareció. Entonces, fíjense que con tensiones negativas funciona en esta parte y con tensiones positivas funciona como un MOS de enriquecimiento. Entonces, bueno, tengo un poquitito mayor grado de libertad para polarizar acá, ¿no? Esta zona acá, es la misma zona que se utiliza en un JFET. Después lo vamos a ver un poquitito, les voy a explicar un poquitito cuando finaliza la clase. Pero esta zona funciona como un JFET. Entonces nosotros con este tipo de MOS podemos tener funcionamiento de JFET. Bien, primera diferencia, fíjense acá el simbolito, en el otro teníamos trazado, ¿no? A ver si aparece acá. Fíjense cómo el MOS de enriquecimiento lo teníamos entrecortado, el canal. Esto me quiere decir que el canal de por sí no está formado, sino que lo tengo que formar yo con la tensión. Acá en este MOS de empobrecimiento, de canal difundido, ya de por sí me está diciendo que hay un canal. Y yo lo tengo que eliminar, llegando a la tensión de umbral. Bien, acá tenemos de vuelta una curva con valores. Acá tenemos, esta zona se llama zona de empobrecimiento, porque estoy empobreciendo el canal, y acá zona de enriquecimiento, es como el otro MOS, a medida que aumenta VGS, el canal se está haciendo cada vez mayor. La diferencia, las curvas de salida, fíjense que puedo tener tensiones positivas, VGS, y tensiones negativas. Entonces, bueno, tengo un mayor grado de libertad para funcionar, pero no obstante, los que se utilizan dentro de los circuitos integrados son MOS de enriquecimiento, como vimos anteriormente. Estos son MOS más que nada para utilizar en forma discreta. Bien. ¿Cuál es la curva? Obviamente la curva es diferente que la curva que vimos antes. Acá es este tipo. Esta misma curva es la que se tiene para el JFET, en el cual tenemos IDSS. ¿IDSS qué es? Es la corriente cuando la tensión VGS es igual a 0. Fíjense, la corriente ID cuando la tensión VGS es igual a 0. Si esto lo hago VGS igual a 0, obviamente este término desaparece y queda que la corriente de drain es IDSS. Fíjense, es este término. Acá fíjense, este punto, acá tengo la tensión VGS, acá tengo un volt, acá 0. Cuando la tensión VGS es 0, tengo la corriente IDSS. En esta puedo tener corrientes mayores que IDSS.
En un JFET no, está limitado al valor máximo es IDCS. Después la tensión BP, fíjense que es la tensión en la cual yo estrangulo el canal, desaparece el canal. Acá, fíjense que con la tensión BP tengo 0 de corriente. Acá cuando VGS es igual a BP, tengo estos dos términos son iguales, 1 menos 1 es 0, por lo tanto la corriente ID es igual a 0. Bien, y como todo, puedo tener complementario teniendo un sustrato tipo N y un canal tipo P, preformado. Entonces acá, para estrangularlo, tengo que ponerle tensión VGS positiva. Bien, estos son los 4 tipos de FET que hay. Acá, bueno, tenemos la curva del MOS de empobrecimiento, ¿no? De canal tipo P. Hasta acá, ¿qué dudas tienen, chicos? Pregunten cualquier cosa. ¿Qué no les quedó claro de esto? ¿Hola? Sí, sí. A ver. No, pregunten, ¿a alguno no le quedó claro? Volvemos, porque por ahí estoy yendo un poco rápido, pero es un tema muy, muy sencillo este. Parece complicado, pero no es complicado. El principio de funcionamiento es muy, muy simple. Profe, ¿Dudas o seguimos adelante? Esto, bueno, esto es una la parte duda. física. ¿Tenés una duda? Sí, decime. Sí. ¿Qué diferencia hay entre drain y source que hay que usarlo polarizado de esa Mirá, teóricamente lo puedo invertir y no hay ningún problema. Yo teóricamente en este transistor, vamos a ver el más simple, ¿no? Que es este. Teóricamente yo lo puedo invertir y no hay ningún problema. Digo, ¿cuál es la diferencia si yo lo invierto? Tac. Ninguno. Acá dice, esto es el source y esto es el drain. La única diferencia es que vos fíjate, cuando voy a comprarlo, el fabricante, ¿qué me hace? Me une el sustrato al source, me lo une. Los primeros MOS tenían 4 terminales y uno se tenía que acordar de conectarlo acá. Ahora ya directamente van a ver que tiene 3 terminales. Quiere decir que el sustrato está conectado al source. Entonces yo no lo puedo dar vuelta, porque si no cambia totalmente la forma de funcionar. Yo necesito que el sustrato esté un valor menor que el gate para que funcione. Simplemente eso. Teóricamente vos podés invertirlo. No así en un transistor, recordemos que el emisor está mucho más contaminado que el colector. Entonces yo no lo puedo. Si lo doy vuelta funciona, sí, pero funciona como una porquería, el beta es muy chiquitito. Pero acá en el MOS sí lo puedo dar vuelta, en forma teórica. Ahora ya el fabricante me conecta acá internamente, con lo cual no puedo dar vuelta yo. Esa, digamos, teóricamente sí, no hay ningún problema, lo invierto. Pero después el fabricante constructivamente va encontrándole procedimientos, va encontrando relaciones de diseño que dice, bueno, el drain tiene que tener un poquitito de esta forma, hacer otra formita, con esto haciendo esta forma, gano en velocidad y después por último ya me une esto. En un circuito integrado no hay absolutamente ningún inconveniente, porque en un circuito integrado lo que se hace es, se conectan todos ¿cómo se llama? Los sustratos de todos los transistores, ¿no? En un circuito integrado, ¿cómo se hacía anterior? Uno lo que hacía era básicamente, vamos a hacer negro, uno básicamente tenía acá el sustrato, después lo que uno hacía era poner una plantilla en forma fotográfica donde dejaba 2 agujeros en la plantilla, dejaba un agujero acá, perdón. Hacía un agujerito acá en la plantilla, ¿no? profe, ¿dónde estás marcando? Ah, ¿no se ve nada? Esperen a ver. Eh, No, Creo que no. no.
pensé que estaba compartiendo pantalla, pero no. Esperen un segundito. A ver. Tengo la presentación. Pantalla completada. Había seleccionado por error la pantalla. ¿Están viendo esto ahora? ¿Ven ahora Sí, Bien, bueno, esto... Sí, ahora sí, profe. Bueno, fíjense, lo que se hacía era... Nosotros teníamos un sustrato. Entonces, este sustrato tipo P lo estoy viendo desde arriba. Si queremos ver también lo podemos ver un poquitito de costado. También esto... esperen. Ahora también lo veo, esto lo veo de arriba y esto lo veo de costado. Acá lo que se hace en la parte de arriba se le ponía un barniz fotosensible, ¿no? Muy parecido como estaba cuando se hace un circuito impreso, ¿no? Se pintaba todo esto y, por ejemplo, la parte de acá arriba, viendo de costado, se pintaba un barniz fotosensible. Acá arriba del barniz fotosensible se ponía una especie de plaquita fotográfica ya donde se había dibujado en color negro dos agujeritos acá. Se formaba un agujero acá y un agujero, vamos a correrlo un poquitito para que no quede tan lejos, un agujero acá y otro agujero acá. Vamos, una placa fotográfica, imagínense que tenía todo pintado de negro y acá con dos agujeritos en blanco. Esto es un barniz fotosensible que cuando le daba la luz, después era más fácil removerlo. Entonces, lo que se hacía era, después se lo iluminaba esta parte, y entonces los lugares donde estaba el barniz que había quedado por donde pasaba la luz, el barniz después se podía eliminar. Entonces lo que nos quedaba era acá, voy a hacerlo en negro esta parte, acá se eliminaba esta parte del barniz se eliminaba por un método fotográfico, entonces quedaba algo que protegía el sustrato y parte que tenía que estaba desprotegido el sustrato. Entonces después, esto mediante haces de electrones, se hacía una implantación, esto es un material tipo P, se hacía una implantación de un material tipo N, es decir, se le ponían impurezas donoras. Entonces lo que quedaba acá era básicamente el drain y el share. Ya teníamos acá dos implantes tipo N, ¿no? Este era material tipo P y acá material tipo N. Entonces ahora se removía todo esto. Se removía todo esto y bueno, ya tenía el drain y el shares. Ahora, de vuelta, lo que se hacía una placa, un barniz fotosensible, se ponía una plaquita fotográfica y después lo que se hacía era, se depositaba por un vaporeado, ¿no? Se depositaba una capa de óxido, acá. Una capita de óxido se depositaba en esta parte. No quiere.
¿Cuál será el logro que hacer? Se depositaba una capa de óxido acá arriba. Entonces ya teníamos el óxido, teníamos el drain, el surge y el óxido, ¿no? Es decir, la capita de óxido quedaba hasta acá. Y esto, la distancia que teníamos, esta distancia que teníamos acá, era lo que me determinaba la tecnología, ¿no? Que nosotros usábamos de 2 micrones, se llamaban MOS de los circuitos integrados de tecnología de 2 micrones. Ahora es la tecnología, pero avanzó muchísimo, 0,2, 0,3 micrones se utiliza. Y por último, después de vuelta, también por otro proceso también de resinas fotosensibles, se depositaba una capa acá arriba. Nosotros, uno dice metal, pero en realidad eso es un polisilicio que se ponía, que es un silicio que se comporta como un conductor. Los primeros se ponían metal, pero después se ponían polisilicio. Entonces quedaba, acá arriba, viéndolo desde arriba, tenía una capa de metal, ¿no? Entonces teníamos metal, óxido semiconductor. Y fíjense que el sustrato, acá yo tenía un transistor, ¿no? Pero acá yo tenía el sustrato era mucho más grande comparado con el tamaño del transistor. Entonces todos estaban unidos acá los transistores, ¿no? Bueno, acá me quedan... Toda esta parte está unida. Es el mismo sustrato. Entonces fíjense, tengo un transistor, acá otro transistor, después, bueno, había que ver bien cómo se los podía separar estos transistores, pero de sí, el circuito, fíjense que están todos unidos con el mismo sustrato. Entonces uno puede utilizar cualquiera de estos dos como drain y surge, pero este es en un circuito integrado. En un transistor discreto no, porque ya el fabricante une el gate con el surge. Entonces no se puede invertir los terminales. ¿Más o menos entendieron cuál es el proceso y por qué no se pueden invertir? ¿Siguen ahí? Sí, ¿Alguno que me diga sí? Bien. Bueno, ¿entendieron más o menos esto en forma muy simplificada cómo se hace un circuito integrado? Nosotros lo que hacíamos era, al principio diseñamos transistor por transistor, después hicimos el programita de soft que básicamente después ya montábamos componentes donde tenían 20, 30, 50 transistores hechos, ya teníamos flip-flop, teníamos registro de desplazamiento con todos los transistores hechos y los poníamos interconectados, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que teníamos que mandar nosotros al fabricante era estas cosas, así. Esto, con dónde iba a poner cada uno de estos, las plantillas, los lugares donde iba a poner la plantilla. Era un trabajo bastante artesanal, obviamente esto quedó totalmente superado y ya ahora los costos que se manejan y las cantidades, ahora por menos de 10 millones de circuito integrado nadie puede hacer nada, ¿no? En esa época se podían hacer tiradas de 100 circuitos integrados que, bueno, entre varias universidades de Latinoamérica podíamos hacer, se hacía un único circuito integrado donde cada grupo de investigación tenía asignado un pedacito chiquitito y ahí hacíamos ensayos. Bien, volvamos a donde estábamos. Ahora están viendo las transparencias. sí. Perfecto. Bueno, esto es toda la parte física. Ahora vamos a empezar a trabajar. Bueno, acá teníamos de la hoja de datos de un transistor de empobrecimiento, podíamos sacar, además de los valores máximos que teníamos, los valores que no se pueden superar porque se rompe, acá tenemos la tensión VGS de apagado, que nosotros le vamos a llamar BP, tensión de apagado, ¿no? Con esto ya deshacía el canal, fíjense que era típica de menos 5 voltios, y acá tengo la corriente IDSS, ¿no? Que era la corriente cuando VGS, acá VGS es igual a 0, la corriente IDSS. Con estos valores yo tengo IDSS
y tengo BP, que es la tensión de apagado, y puedo ya directamente calcular cualquier valor de ID. Entonces, bueno, uno dice, bueno, perfecto. Vamos a ver lo que van a necesitar ustedes para la práctica de mañana. Hasta ahora todo fue para que tenga, porque obviamente ingeniero en computación tiene que saber cómo funciona un MOS. Es la base fundamental de todos los transistores que se hacen todos los circuitos integrados, tienen que por lo menos conocer el funcionamiento. Bien, primera polarización, se llama por realimentación. ¿Por qué por realimentación? Porque esto es la entrada y esta es la salida del transistor. Fíjense que la entrada está tomada de la salida. Cuando cualquier circuito, la entrada se deriva algo de la salida, se llama realimentado. Esto lo van a ver después un poquitito más adelante, pero bueno, simplemente es una configuración que se llama porque acá tengo el gate y el drain conectado con una resistencia y es como que estuviera realimentado. Bien, ¿qué podemos ver? Primeramente, entrecortado el canal, por lo tanto es de enriquecimiento. Tengo que tener esto, tengo una tensión de umbral, a partir de la cual se forma el canal. Acá, cómo calcular el valor de la constante K. Y acá, la función de la tensión de umbral, le llamamos directamente BT. Entonces nos queda esta la ecuación, la característica que habíamos utilizado. Esta es la curva 1 que vamos a utilizar para graficar, para resolver gráficamente el problema. O trazar la recta de carga, mejor dicho. Bien. Primero, ¿qué tenemos que ver? Acá habíamos visto que esto es, fíjense que esto mismo me está diciendo que el gate, con respecto al canal, está aislado, porque acá tengo una capa de óxido. Habíamos visto que la corriente de gate es cero, porque esto se comporta como un condensador. Entonces, si se comporta como un condensador, la corriente IG es igual a cero. Si la corriente IG es igual a cero, acá no tengo caída de tensión. Porque la caída de tensión acá es la corriente IG por RG. Si IG es igual a cero, no tengo caída de tensión. Al no tener caída de tensión, quiere decir que el terminal, esta tensión, es igual a la tensión que tengo acá. Es decir, la tensión BD es igual a la tensión BG. Bien. Entonces, bueno, ¿qué me dice? Que acá uno dice, por esta resistencia teóricamente circula ID más IG, pero como IG es cero, acá circula directamente ID. ¿Cuánto vale la tensión BDS? La tensión BDS es la tensión BDD. Acá, bueno, así como en los transistores se utiliza la tensión BCC, cuando se trabaja con MOS, históricamente se trabaja con tensión BDD. ¿Por qué? No sé, o sea, en la bibliografía se trabaja así con los MOS. Bueno, nosotros seguimos cómo se trabaja en la bibliografía o la nomenclatura histórica. Entonces, BDD es igual a la caída en esta resistencia más BDS. Entonces, BDS, ¿a qué es igual? A esta tensión menos la caída en la resistencia. Es decir, BDS es igual a BDD menos ID por RD, ¿no? La fuente menos la caída en RD. Ahora bien, fíjense que la tensión BD es igual a BDS. Entonces quiere decir que la tensión BGS, si la tensión BG es igual a la tensión BD, BGS es igual ¿a qué? A BDS. Por lo tanto, acá en esta ecuación yo reemplazo BDS por BGS y me queda esto. Y ya despejo de acá la corriente ID. Entonces tengo la segunda ecuación. Fíjense, acá tengo ID en función de BGS, es la curva del dispositivo, la curva del MOS. Y acá tengo otra función ID en función de BGS, pero que no depende del MOS, sino de los circuitos de polarización, ¿no? De los circuitos externos, la tensión de BDD y de la resistencia de RD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar. ¿Qué es lo que voy a graficar? Acá tengo la curva 1. Fíjense que esto es una parábola, es la curva del MOS, esto es la curva 1. Y esto es la curva 2, que depende de los parámetros del circuito. ¿Cómo la graficamos? La curva 1 con este valor, con esta ecuación,
vamos tomando valores con el MATLAB o la calculadora, le vamos dando y graficamos. Ahora tenemos que ver esto. De vuelta, como siempre, es una recta, tomo dos valores y los dos valores que me convengan, ¿no? Bueno, acá tengo la curva 1, es esta ecuación, y la curva 2, o que está en negro, es esta. ¿Cómo grafico esta ecuación? Es esto. Y bueno, como hacíamos con un transistor, ¿qué digo? Si ID es igual a 0, para que ID sea igual a 0, ¿qué tiene que ser? BGS tiene que ser igual a BDD. Si estos dos valores son igual, la corriente ID es igual a 0. Entonces, cuando la corriente ID es igual a 0, BGS es igual a BDD. Es el valor que tengo acá, ¿no? Fíjense que la corriente ID en todo este eje es 0, por lo tanto, BGS es igual a BDD. Y el otro punto acá, ¿qué tengo? Y que acá la corriente BGS es igual a 0. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa cuando la corriente BGS es igual a 0? Tengo que la corriente ID es la tensión de fuente dividido la resistencia RD. Es este punto que tengo acá. Bueno, trazo y ya tengo la recta de carga. ¿Hasta acá entendieron? Obviamente tienen que volver a hacerlo ustedes. Chicos, ¿siguen conectados? Sí, sí, sí. Bien, vamos a ver un problemita de esto. Ese problema, un problema que está en la guía. Me piden hallar el punto de operación. El punto de operación es BGSQ, BDSQ e IDQ. Así como en un transistor teníamos la tensión base emisor, la tensión colector emisor y la corriente de colector. Bueno, acá tengo la tensión IDQ, BDSQ y BGSQ. Primero, es un MOS de enriquecimiento. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá el canal está entrecortado. Si tuviera una línea recta, toda continua, sería un MOS de canal preformado o de empobrecimiento. La polarización es la que acabamos de ver. La tensión BGS o BT es de 3 voltios. La corriente de encendido es 6 mA y la tensión BGS de encendido es 8 voltios. Entonces, lo primero que voy a hacer es la curva del MOS. La curva del MOS es esta, necesito calcular cuánto vale K. K es I de encendido dividido BGS de encendido menos BT, la tensión de umbral, todo elevado al cuadrado. Es decir, 6 mA dividido 8 menos 3 elevado al cuadrado da 0,24 mA por volt. Fíjense que lo trabajo en miliamper porque es más práctico, ¿no?, que trabajarlo en amper. Si no, me daría un número muy chiquitito. Bien, y ahora tengo que trazar la recta de carga. Bueno, si hago esta malla, tengo que BDD es igual a ID por RD más BDS. BDD, la tensión de fuente, bueno, acá lo hice sin despreciar nada, ID más IG por RD más BDS, como habíamos visto que la corriente IG que viene por acá es 0, entonces por acá circula nada más ID por esta resistencia. Entonces, esta ecuación pasa a ser esta, ¿no? Despreciando IG, o haciéndola 0, como realmente es. Y de acá despejo BDS. Bueno, ya habíamos visto que como IG por RG es 0, como la caída en esta resistencia es 0, esta tensión es igual a esto. Por lo tanto, BDS es igual a BGS. Entonces acá voy a reemplazar por BGS. Reemplazo por BGS, despejo la corriente ID, y bueno, digo de vuelta, si BGS es igual a 0, la corriente ID vale BDD sobre RD, 12 volts sobre 2 kΩ, 6 mA, tengo este punto. Si la corriente ID es igual a 0, tengo que BGS es igual a BDD, es decir, los 12 voltios, tengo este punto, y acá tracé la curva del MOS. Entonces, bueno, acá directamente puedo sacar en forma gráfica cuánto vale. Esto lo hice con el MATLAB, con el MATLAB se pone en el cursor donde quiere y le va tirando los valores, así que lo pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, luego, con estos valores, que hallé en forma gráfica, puedo calcular cuánto vale BDS, ¿no? BDD lo tiene en 12 volts, acá tengo que hacer directamente 2,8 mA por la resistencia RD, que son 2K. Entonces, vamos. Ven que trabajarlo no tiene ningún inconveniente. Vamos a ver otra configuración.
Tenemos acá de vuelta un MOS de enriquecimiento. Nos damos cuenta por el canal como tiene las rayitas. Y se llama ahora por división de tensión porque acá tengo un divisor de tensión. Uno dice, bueno, tengo que volver a hacer Thevenin. Sí, uno puede hacer Thevenin. Pero en este caso particular no hace falta. ¿Por qué? Porque la corriente IG es cero. Entonces, como la corriente IG es cero, esto es como que no estuviera. Entonces directamente calculo la tensión en esta resistencia. ¿Cómo calculo la tensión en esta resistencia? Y es la corriente por R2. ¿Y cuánto vale la corriente? Y vale la tensión BDD dividido R1 más R2 es la corriente. Es esto. Esto es la corriente BDD dividido R1 más R2. Y ahora si lo multiplico por R2 tengo la tensión BG. Bien. Entonces acá yo ya tengo la tensión BG. Entonces, ¿qué hago? Cierro esta malla, así. Digo que la tensión BG, ¿a qué es igual? A la caída en BGS más ID por RS. Fíjense que la corriente de surge y la corriente de drain es exactamente la misma, así que utilizo directamente ID. Entonces, la caída acá, ¿a qué es igual? A esta caída de tensión más la caída acá. Entonces tengo BG es igual a BGS más ID por RS. ¿Hasta ahora me siguen, chicos? Sí. Perfecto. Cualquier duda me paran y lo vemos. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Despejar la corriente ID. O bien lo hago acá, primero despejo BGS, o ya directamente acá puedo hacerlo sin ningún problema. Y tengo ID es igual a BGS menos BG sobre RS. Esta es una de las curvas que voy a necesitar para trazar la recta de carga. ¿La otra cuál es? La curva del MOS. La curva del MOS ya vimos cómo se trazaba. Es lo mismo que para cualquier... la curva del MOS es independientemente del tipo de polarización, es siempre lo mismo. K por BGS menos BT al cuadrado. Lo que sí varía es la curva, la recta de carga o la curva de polarización. Entonces, esta curva la voy a utilizar para trazar la recta de carga. Entonces, tengo esta curva, ya la vimos, es la curva del MOS. ¿Y cómo trazo la recta de carga? Tengo acá. Bueno, digo que si ID es igual a 0, para que ID sea igual a 0, ¿qué tengo que tener? Que BGS es igual a BG. Entonces, este eje tenemos ID igual a 0. Por lo tanto, tenemos que BGS es este punto, BG, que lo calculamos sin ningún problema. Y después, si BGS es igual a 0, estamos en este eje. Si BGS es igual a 0, ¿cuánto vale ID? BG sobre RS. Entonces tengo este otro punto, trazo la recta de carga y acá en el punto de intersección tengo el punto Q. Y luego, para hallar el punto de polarización que necesito, acá con esto ya hallé BGSQ e IDQ. Tengo que hallar ahora cuánto vale la tensión BDSQ. Entonces hago esta malla. Fíjense, la tensión de fuente es igual a esta caída ID por RD más BDS más ID por RS. Despejo el valor de BDS. Y ya con esto puedo tener polarizado, puedo tener punto de polarización del MOS. Bueno, vamos a hacer un problemita. Acá tengo otro problema, creo que es el problema 2. De vuelta, me piden hallar el punto de polarización. Tengo BT, que es 5 voltios, la corriente de encendido es 3 mA y la tensión BGS de encendido es 10 voltios. Entonces, bueno, primeramente puedo trazar la curva del MOS, calculo la constante K y me da que es 0,12 mA por volt cuadrado. Con esto voy a trazar la curva del MOS con MATLAB o con la calculadora, igual que hicimos en el problema anterior. Bien, ahora tengo que hallar la recta de carga, ¿no? La segunda curva. Bien, teníamos que calcular la tensión BG. Recuerdan que esto es un divisor resistivo. La tensión BG es esta corriente IA que está circulando multiplicado por R2. ¿Y cuánto vale la corriente IA? La tensión de fuente dividido estas dos resistencias, ya que están en serie. Entonces, bueno, acá tenemos que como IG es igual a 0, esto siempre recuerden que es un condensador, no entra corriente. Entonces,
La tensión BG es la corriente I por R2. La corriente I es VDD dividido R1 más R2. Lo multiplico por R2 y me da 18 voltios. Es decir, acá tengo 18 voltios. Acá tenía 40 y acá tengo 18 voltios. Bien. Ahora, fíjense, esta malla es VG, es igual a esta caída VGS más la caída en esta resistencia, ID por RS. Entonces acá tenemos que, perdón, VG es igual a VGS más ID por RS. ¿Qué hago? Despejo ID. ID vale VG menos VGS sobre RS. De vuelta, necesito dos puntos. Digo, si VGS es igual a 0, ID ¿cuánto vale? VG dividido RS. Es decir, 18 volt dividido la resistencia RS, 21,95 mA. Acá, 21,95 mA, casi 22 mA. Si ID, para que ID sea igual a 0, ¿qué tiene que ser? Que VGS es igual a VG. Entonces acá, bueno, VGS vale VG, ¿no? 18 voltios. Trazo esto. Esto está hecho con el MATLAB. Acá tengo la curva del MOS. Y luego con el cursor uno se va moviendo y saco cuánto vale la corriente, ¿no? La corriente vale 6,75 mA y la tensión VGSQ 12,4 voltios. ¿Qué es lo que falta hallar para caracterizar esta polarización? La tensión VDSQ. Bueno, acá pone el valor de los acá ponen 40 voltios, acá ponen 6,75 mA y acá los valores de RD y RS del circuito y sacan el valor de la polarización. Bien, creo que hay uno más, sí. Bueno, acá fíjense que estuvimos haciendo con un MOS de enriquecimiento. Ahora vamos a ver qué pasa si yo hago con otro tipo de MOS. Acá, fíjense, es el mismo circuito, nada más que acá puse un MOS de canal preformado o de empobrecimiento. Acá esto me permite funcionar con VGS positivas o negativas. Fíjense que el circuito es exactamente lo mismo. Acá la tensión VG se calcula como antes, la corriente ID, lo que corresponde a la polarización, es exactamente igual que el problema anterior. Lo único, fíjense que VGS o VG es igual a VGS más ID por RS, de acá puedo despejar cuánto vale ID. Es como vimos en el problema anterior, no varía, lo único que cambié es el MOS. Entonces al cambiar el MOS, sí, lo que me varía es la curva del MOS. Pero bueno, esto saco el manual, o me lo dan como dato, IDSS, IDP, y grafico la curva del MOS. De vuelta, con estos dos puntos, con esta recta, puedo trazar los dos puntos de la recta de carga. Entonces, bueno, fíjense, acá en este punto voy a tener VG, y acá voy a tener VG sobre RS. Fíjense que acá VG sobre RS, por ahí les confunde, pero acá tengo VGS positivos y negativos. Recuerden que este circuito puede trabajar con valores VGS positivos y negativos. Entonces, bueno, acá tengo este punto, fíjense que acá es cuando, en este eje, es cuando tengo VGS igual a 0. Y acá ID igual a 0, ¿no? Este es el valor VG, y acá VG sobre RS. Entonces ya trazo la recta, y acá es el punto que se intersecta con la curva del MOS. Fíjense que acá tengo el valor BP. Es el valor que estrangula, que hace desaparecer el canal. Entonces, bien, uno dice, bueno, ¿cuál es la ventaja con respecto al otro, no? Es que si yo puedo variar, acá estoy trabajando en la zona de empobrecimiento, ¿no? Con VGS negativa. Si yo quiero trabajar en la otra zona, lo único que tengo que hacer es variar el valor de la resistencia de RS, hacerla menor, cosa que aumente la pendiente. Entonces, si yo la hago menor, aumenta la pendiente y puedo estar trabajando en la zona de enriquecimiento, con tensiones VGS positivas. Entonces, tensiones VGS positivas, zona de enriquecimiento. Tensiones VGS negativas, zonas de empobrecimiento. Estoy empobreciendo el canal y cada vez se hace más chiquitito. VGS positiva lo estoy enriqueciendo y cada vez lo estoy haciendo más grande. Bueno, entonces, bárbaro. Acá me dan
No. Bueno, este no lo hice, pensé que había hecho, no. Hice con otro MOS, otro problemita, pero es el problema que van a tener ahí es exactamente igual al que vimos, nada más. La única diferencia es la curva que van a tener acá, esta. Van a tener que cambiar la curva la grafican con calculadora, con el MATLAB y después no van a tener ningún problema, se resuelve exactamente igual que el problema anterior. Lo que tenemos acá ahora es otra polarización que se llama polarización con BG igual a 0. ¿Por qué BG igual a 0? Y bueno, porque acá vimos que tenemos la corriente IG es 0, entonces no tengo caída de tensión en esta resistencia. Al no tener caída de tensión, quiere decir que BG está puesto a masa. Entonces, ¿cómo es ahora? Y acá tengo 0, entonces lo que voy a tener es que BGS más ID por RS es igual a 0. Por lo tanto, despejo ID. ID me queda así, menos BGS sobre RS. Entonces, bueno, tengo que de vuelta trazar dos puntos. ¿Qué puntos trazo acá? Y bueno, primero digo, bueno, ¿qué pasa si BGS es igual a 0? Si BGS es igual a 0, fíjense, tengo acá ID y acá BGS, esta es la curva del MOS. Si BGS es igual a 0, ID es igual a 0. Entonces estoy en este punto. Y el otro necesita otro punto. ¿Cuál puede tomar? Cualquier valor. Uno que suele tomar directamente toma el valor BP. Uno dice, pero me va a dar una corriente negativa. No, porque recuerden que BP es negativo. Acá BP vale menos 8. Entonces pongo menos 8. Menos 8 me queda 8 positivo, divido por el valor de RS, me da un punto y trazo la recta de carga y puedo hallar el punto de polarización. Es lo que está acá, este problemita. Acá de vuelta tengo un MOS de empobrecimiento, me dan IDSS y BP, y me dan este circuito. Entonces acá habíamos visto que tenía 0 volt, ¿no? Entonces lo primero que tenemos es la curva del MOS. Esta curva la trazamos directamente con el valor IDSS y BP que me da el fabricante, ¿no? Que es 8 mA y menos 8 voltios. Vamos y trazamos. Fíjense, parte de menos 8 voltios. Y lo trazo hasta esta parte. ¿Por qué lo tracé nada más hasta que BGS es igual a 0? Porque fíjense que únicamente puedo trabajar con este tipo de polarización, puedo trabajar en esta zona. Esta zona es como se puede polarizar dentro de esta zona al FET, al JFET, el FET de juntura. Entonces no grafico esto, ¿por qué? Porque la recta de carga ¿qué puedo hacer? Modificar el valor de RS, la puedo subir, si disminuyo el valor de RS va a subir, hasta que RS valga 0 me queda así, una perpendicular, pero nunca puedo pasar a este lado, trabajar. Y si RS lo hago muy grande, cada vez se hace más horizontal. Entonces, por eso grafiqué nada más hasta valor BGS igual a 0. Simplemente para que quede más claro el gráfico. ¿Y ahora qué tengo que trazar? Trazar estos dos puntos. Habíamos visto que como esto era 0, tenía que BGS más ID por RS es igual a 0, ¿no? Bueno, acá lo hice un poquitito más detallado diciendo, bueno, en realidad tenemos que IG por RG más BGS más ID por RS es igual a 0, pero ya habíamos visto que IG es 0. Entonces, me queda, esto se va, me queda que BGS más ID por RS es igual a 0, despejo ID, me queda esta ecuación. Necesito los dos puntos. BGS igual a 0, entonces ID es igual a 0. BGS igual a la tensión BP, es decir, menos 8 voltios. Fíjense, me queda este menos 8, con este menos me queda positivo, por lo tanto queda 3,33 mA. Entonces, bueno, acá 3,33 mA, y acá al punto de intersección tengo BGSQ menos 4,256 volt y la corriente IDQ 1,773 mA. La tensión BDS, fíjense que en esta parte es exactamente igual que el problema anterior. BDS es igual a esta caída más esta. Tengo que despejar el valor de BDS. Entonces esta ecuación, que la tensión de fuente es ID por RD más BDS más ID por RS, despejo el valor de BDS. Bien.
No, fíjense que no hay ningún secreto, es muy parecido a trabajar con transistores, se puede resolver en forma gráfica sin ningún problema. Y por último, otra polarización que queda es, ¿qué pasa cuando hago VGS igual a 0? Esta polarización únicamente se puede hacer con el MOS de empobrecimiento, porque un MOS de enriquecimiento VGS tiene que ser mayor que BP, que la tensión de umbral. Si VGS es 0, no tengo canal. Acá vimos que si VGS es 0, tengo canal. Y cuando VGS es 0, ¿qué tengo? La corriente y DCS. Entonces, sencillamente tengo esto y bueno, uno dice, ¿para qué me sirve? Bueno, es simplemente necesito un generador de corriente cuya corriente valga IDCS en forma muy sencilla. Simplemente. Y acá, bueno, tienen básicamente para diferentes circuitos cómo trazar las rectas de carga. Me habían preguntado, el FET. ¿Siguen ahí, chicos? ¿Todavía? Sí, Bueno, el JFET es un poquitito, un segundito. El JFET es un poquitito diferente. ¿Qué tengo? Tengo una barrita N con dos implantes P. Estos dos implantes P están unidos. ¿Cómo es? Básicamente imagínense que tengo como un tubito N y tengo una argollita P alrededor del tubito N, ¿no? Incrustada dentro del tubito N, no lo llevo a estrangular del todo, pero tengo como una argollita de material P. Entonces acá, con VGS igual a 0, tengo un diodito que está sin polarizar. Acá recuerda teníamos, en un diodo tenía material P, material N y una zona de vaciamiento o de carga espacial, donde estaba vacío de portadores, ahí se desarrollaba todo el campo eléctrico. Acá, ¿qué tenía yo? Acá tenía la tensión BDD, esto es un tubito de material N, por lo tanto tengo una cierta corriente que vale IDSS. Acá está circulando IDSS, ¿por qué? Porque VGS es igual a 0. Tengo la máxima corriente. ¿Qué pasa si yo ahora empiezo a polarizar cada vez más negativo esto? Acá lo hago más negativo, acá empieza a aumentar la zona de vaciamiento, entonces, fíjense que antes el canal, la anchura del canal estaba entre estos dos extremos de la zona de vaciamiento. Si yo ahora aumento la zona de vaciamiento, el ancho del canal está disminuyendo, por lo tanto disminuye la corriente de drain, y tengo ahora el valor. Antes tenía el valor IDSS cuando esta tensión era 0, y ahora tengo un valor cuando tengo la tensión BA. Fíjense que la tensión BA es negativa, tengo una corriente IA, menor que la corriente máxima. ¿Y qué pasa cuando tengo la tensión de estrangulamiento? Se cerró el canal y tengo la corriente 0. Fíjense que es la primera parte, como habíamos visto nosotros, el MOS de empobrecimiento. Fíjense esta parte, partimos de BP y acá tengo IDSS. Es lo mismo que tenemos acá. Diferencia acá tengo un diodo en inversa. En un diodo en inversa tengo la corriente inversa de saturación. Es muy chiquitita, sí, pero existe, hay una corriente. Va a circular una corriente acá, inversa. En un MOS es un condensador, ¿no? Tengo entre el gate y el sustrato tengo óxido, por lo tanto no circula corriente. Estos son transistores. Se suelen, por ahí se venden en algún lado, pero se suelen utilizar más los MOS. Bueno, a ver, vamos a volver esto. Consultas, chicos. Díganme. Con esto lo que les di, con estos tres problemitas van a poder resolver la mayoría de los problemas que van a tener en la práctica mañana. ¿Siguen estando? sí, sí. Perfecto. Cualquier duda que tengan, por favor lean un poquitito mañana antes de la práctica, porque si no quieren hacerlo de una no les va a salir, pero bueno,
traten de leer algo, de volver a releer esto. Inclusive está el video. El video tiene las transparencias que estaban antes. Hoy a eso de las 4, casi 5 menos 20, subí la última actualización de las transparencias, modifiqué, es la misma que la anterior, modifiqué 2 o 3 pavadas. Pero bueno, si quieren tener la versión, lo que acabo de dar ahora es la última versión que está en el campus. Bueno, Buenísimo. chicos, si no tienen más consulta, bueno, mañana vemos la práctica. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, entonces, Hasta luego. hasta luego. Chao, profe, nos vemos, que tenga buen día. Hasta luego, suerte.